Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en todas las partes del Ecuador y el mundo. Esta mañana continuamos con las entrevistas en Gafa TV y tenemos la presencia del economista Patricio Almeida. Vamos a tratar salvar la economía, compromiso de todos. Economista, buenos días. Fernando, buenos días. Gracias, Galo, buenos días, gracias, economista Almeida, buenos días, y gracias a todos los que están conectados. Y queremos decirles, pues, ellos pueden actuar, los amigos que están conectados, que nos están siguiendo, pueden interactuar, mandar sus mensajes, sus comentarios y también sus inquietudes. Patricio, buenos días, bienvenidos, gracias por el tiempo. Comencemos hablando un poquito, ¿cómo está desarrollando su cuarentena, Patricio? Buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos. Sí, estamos en esta cuarentena trabajando desde casa y el teletrabajo está funcionando. Ha sido una novedad también para todos, creo, poder utilizar este mecanismo de trabajo. Asimismo, en la universidad, preparando las clases virtuales para poder tener un semestre, prácticamente será de esta manera. Así es que estamos aprendiendo a vivir en este encierro, en esta cuarentena, y a su vez seguir trabajando y produciendo conocimiento, produciendo teoría económica, analizando la situación del país desde casa, ¿no? Así es, Patricio, la tecnología es nuestra gran aliada y la protagonista en este momento de pandemia global. Patricio, antes de comenzar ya en materia económica, cuéntenos cómo está su experticia dentro de lo culinario, dentro del hogar. Bueno, también aprendiendo, porque bueno, yo soy de provincia, vine a Quito a la universidad, es que tuve que aprender a cocinar lo básico y con mis compañeros hacíamos experimentos todo el tiempo para poder alimentarnos, porque mire, la vida en la capital nos cambió también nuestra trayectoria normal, digamos, de vivir en casa, que mamita cocinaba, ¿no es cierto? Y uno ayudaba en la casa en las tareas cotidianas, pero en Quito tuvimos que aprender a cocinar, así que he tenido que recordar mucho de esos aspectos, ¿no? De cómo hacer un arroz, cómo hacer una carne, en fin, aunque la carne asada siempre me ha gustado y eso ha sido uno de los puntos fuertes frente a mi familia. A mis sobrinos, a mis hermanos les gusta los asados, entonces eso sí lo he hecho normalmente, digamos, pero la comida diaria, cotidiana, siempre es una novedad. Muy bien, aquí sacamos las fortalezas, nos inventamos, nos volvemos creativos. Y tenemos la gran ventaja de aquellos que no hemos sido hijos de papito y mamita, ¿no es cierto? Y los que hemos nacido en el campo, hemos tenido que desarrollar otros conocimientos, otras destrezas. Muy bien, Patricio. Después hablaremos de cuál es el menú de hoy día, Patricio, por favor. Ahora vamos un poquito a materia económica. Patricio, ¿cuál es su percepción, cuál es su lectura de lo que está pasando con esto del coronavirus? Que a todos nos sorprendió, nos cogió, realmente y ahora nos tiene un poco asustados, pero la idea es no asustarnos, sino ser responsables, ser solidarios y tratar de salir todos. Aquí habrán, por supuesto, siempre hay ganadores y perdedores, pero tratemos de que hayan menos perdedores y que ganemos todos. Sí, mire, esta situación del coronavirus que vino a paralizar la economía mundial, porque todo el mundo está paralizado. En una anterior reunión decía que el mundo se parará por lo menos 3 meses. Y hay que tomar en cuenta que eso va a repercutir en todas las actividades, es decir, como que se congeló el mundo 3 meses. Es decir, todas las economías del mundo van a tener un frenazo muy fuerte en este año, incluso aquellas que tenían expectativas de fuerte crecimiento económico, que no era el caso del Ecuador. En el Ecuador veníamos de una crisis de los últimos años que no logramos
frenarla, no logramos salir de ella, y ahora un problema o un agravante adicional como fue la venida de esta pandemia, que nos golpeó a todos y nos obligó a paralizar la actividad económica, sobre todo en aquellos sectores industriales de la construcción, de la producción y el turismo, ¿no? Y algunas exportaciones, como las flores, por ejemplo, que mencionaba, van a ser muy golpeadas. El segundo boom, digamos, de exportación de flores en cada año es el Día de la Madre, y para eso no van a haber en el país, digamos, suficiente cantidad de exportaciones o pedidos de exportaciones, y eso va a ser un golpe muy fuerte a una actividad económica de exportación que es realmente de la sierra, porque mire, los productos más grandes de exportación siempre son de la costa: banano, café, cacao, camarones, etcétera, y en la sierra eran las flores. Ahora hay un golpe muy fuerte que va a frenar también ese empleo y esa producción florícola de exportación. Eso por un lado. Por otra parte, yo creo que hay un problema gravísimo porque la mayoría de ecuatorianos están subempleados o desempleados, viven el día a día. Entonces, al obligarle a un encierro, a una cuarentena, ellos están agotando sus escasos recursos y el problema va agravándose porque ya no van a tener para alimentarse en los siguientes días o las siguientes semanas. Es por eso que el gobierno central y los gobiernos locales tienen que buscar asegurar la alimentación de los ecuatorianos, sobre todo de estos grupos que se consideran más vulnerables. Patricio, sí, esto de 3 meses es un poco generoso de su parte, porque va a ser mucho tiempo el que va a tener la contracción la economía ecuatoriana y mundial, y la recuperación, no sé cuándo ni en qué términos pueda desarrollarse. En todo caso, Patricio, tomando en cuenta que se paralizan las exportaciones, las importaciones, la producción petrolera con el problema, en primer lugar, del Ecuador con el problema del accidente natural que hubo en San Rafael y todas esas situaciones, y ahora con la caída estrepitosa del precio del barril de petróleo. ¿Cómo le ve usted a la economía ecuatoriana ya en términos reales, en términos macro y micros? Sí, me refería a 3 meses en este primer golpe. Es decir, la economía se congela 3 meses y luego volverá lentamente a activarse. Es decir, yo creo que la activación nos va a demorar por lo menos un par de años. Volver a la normalidad van a ser 2 años por lo menos. Es decir, cuando el Ecuador vuelva a la senda de la producción, del crecimiento económico, de regular los mercados internacionales, etc. Ahora, usted ha señalado un tema que es fundamental: el precio del petróleo, porque yo diría que el precio es aún más grave que la rotura del oleoducto, porque mire, llegamos a un precio negativo de menos $37 por barril. ¿Qué implica esto para que la gente nos comprenda muy rápidamente? Significaba que usted tenía que pagar a un importador o a un comprador de petróleo para que se lleve su petróleo, porque usted ya no tiene capacidad de almacenamiento, y probablemente el almacenamiento le costaba más que mantener el petróleo frenado. Ahora la gente diría, pero ¿por qué no paran la producción de petróleo? Es que el problema en el petróleo no es como una llave de agua potable, que uno la cierra y ya no llega el agua. En el caso del petróleo, si usted para un pozo petrolero, volver a activarlo, es decir, para que vuelva a producir petróleo, se necesita fuertes inversiones. Es decir, hay que buscar mecanismos de rehabilitación de los pozos petroleros, y probablemente ese costo es tan alto que prefieren, en algunos casos, vender incluso pagando para que compren y puedan almacenar ese petróleo. Para proteger las instalaciones y los pozos, ¿no? Se trata de proteger las instalaciones y proteger los pozos, porque la reactivación de eso sería mucho más costoso y más largo incluso. Patricio, sí, pero ¿cómo ha visto usted la reacción del gobierno, las propuestas del gobierno para superar la situación actual que está viviendo económicamente el país?
¿Les ve correctas? ¿Les ve necesarias o tiene algunas deficiencias? Mire, yo creo que hay que ver la situación del país y la política del gobierno en dos tiempos. Hay una que es la emergencia. Hay que enfrentar la emergencia. Eso significa, ¿no es cierto?, buscar recursos de donde sea, liquidez para poder comprar todos los insumos médicos, mascarillas, uniformes, equipos de respiración básicamente, medicina, etcétera, y para equipamiento de los hospitales, incluso para aumentar el número de camas, sobre todo de terapia intensiva, que es la más complicada de manejar en el sistema médico. Luego, este segundo elemento que ya mencionaba, la alimentación de más débiles, de aquellos que no tienen posibilidades de sobrevivir demasiado tiempo encerrados en sus hogares, y una fuerte política de ayuda para asegurar esa alimentación de los ecuatorianos. Entonces, esos son los elementos centrales. Y ahora, ¿qué ha tomado el gobierno como medidas? Básicamente, dos. La una, de que las empresas grandes que tuvieron más rentabilidad apoyen a las más pequeñas para que éstas sobrevivan y no puedan despedir trabajadores o no despidan trabajadores. Porque una empresa en problemas lo que va a hacer es despedir trabajadores y eso se agrava el problema aún más. Entonces, las grandes que tuvieron rentabilidad o utilidades deben apoyar a las medianas, pequeñas y microempresas. Primer elemento. Segundo, la gente, o sea, los ecuatorianos que tenemos ingresos y que tenemos capacidad de sobrevivencia o de enfrentar esta crisis, podamos apoyar a estos ecuatorianos de menores recursos o más débiles económicamente en esta sociedad. Es decir, que haya este impuesto. Yo creo que era una medida emergente. Yo he visto que hay gente que se opone a esa, pero el problema es que tenemos una emergencia. Es como en una casa. Si hay algún familiar, un hijo que está muy enfermo y está muy grave, no nos queda más que endeudarnos y buscar los mecanismos para curarlo. Eso es lo que nos toca hacer con los ecuatorianos. Y en la segunda parte del problema, ese es el segundo enfoque, es que mire, este coronavirus creo que nos ha llevado a cuestionarnos el propio modelo económico que manejamos, este capitalismo y un capitalismo salvaje, este capitalismo consumista, depredador, que destructor del medio ambiente, de la naturaleza, donde se produce todo en exageración, y eso implica un consumismo también salvaje, donde la gente compra un vestido, lo usa en una reunión y lo tira, donde compra celulares cada año porque incorporan nueva tecnología y el anterior se lo tira, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este capitalismo salvaje debe cuestionarse. Y para eso hay que plantear alternativas de cambio estructural, pero ya no con el mismo enfoque capitalista, sino buscando un nuevo enfoque, quizá ahora es opción. Por ejemplo, esto del buen vivir. Yo había estado trabajando en una propuesta de cómo armar las estructuras nuevas del Estado, donde vaya varios elementos. Seguridad alimentaria el primero, donde haya una comisión, una secretaría, póngale un comité de los mejores ecuatorianos que sepan del tema, los expertos especialistas en el tema, en todo lo que es la producción agrícola, todo lo que es la agroindustria, para asegurar la alimentación de los ecuatorianos. Yo creo que el Ecuador ahí tiene una ventaja enorme, que puede cubrir todas las necesidades de consumo y de alimentación de los ecuatorianos con la producción del país. No necesitamos ni siquiera importar. Economista, estamos cubiertos. Es economista más, Almeida. tenemos capacidad de exportación de alimentos. Sí, economista Almeida. Entonces, justamente porque el Ecuador, sí, el Ecuador tiene una vocación agrícola, el Ecuador tiene una vocación que la tierra es generosa con nosotros y no la hemos sabido explotarla debidamente, obviamente respetando a la naturaleza. En todo caso, este rato en la Asamblea Nacional hay dos proyectos urgentes enviados a inicios de semana por el presidente de la República. Uno, el asunto humanitario, es decir, que los trabajadores dan un aporte obligatorio, y otro, el asunto de las empresas. También está el asunto de la reforma al Código Financiero y Monetario. ¿Tendrá el gobierno el apoyo, tendrá la Asamblea la voluntad de aprobar eso, o habrá
problemas y el gobierno no podrá contar con esos millones de dólares que tiene previsto. A eso me refería en la primera parte, que el gobierno ha enviado una propuesta que es de emergencia nacional. Yo creo que ahí los asambleístas no les queda alternativa que apoyar esa propuesta, aún que no estén de acuerdo, porque ya decía que es una medida populista, que es una medida que de meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos, pero estamos en una emergencia. Por eso le decía, yo quería abrirle a una segunda parte donde ya vienen los cambios estructurales, como el que usted señala. Por ejemplo, cómo hacer que las empresas sobrevivan a esta crisis y puedan enfrentarse al futuro en mejores condiciones y los trabajadores puedan seguir aportando en la producción, porque perder el empleo en las condiciones actuales resulta mucho más grave, ¿no es cierto? Resulta gravísimo en esta coyuntura que en una coyuntura normal, donde un trabajador puede buscar una alternativa de subempleo, de buscar producir algo, incluso ofrecer algún producto de compra y venta. Pero ahora la emergencia es tan fuerte que la gente que está en esas áreas está prácticamente desprotegida. Y hay que proteger. Economista Almeida, yo sí. por eso hablaba porque en la ley lo que me preocupa, Fernando, es que están también incorporando cambios estructurales. Los cambios estructurales tienen que ser analizados ya para el corto y mediano plazo, pero esta es emergencia. Está incluido, por ejemplo, reformas laborales, está incluido un sinnúmero de cosas dentro del proyecto que ha enviado el Ejecutivo. Pero mientras el gobierno está buscando plata, mientras el país está pasando penurias, ¿cómo ve usted lo que hizo el ministro Martínez de pagar más de 300 millones de dólares a los tenedores de bonos? Claro, ese yo creo que fue un error, pero no es el error pagar, porque mire, si no pagábamos y entrábamos el default, los organismos internacionales nos cerraban los créditos. Es decir, 2.000 millones que se espera lleguen al país, no habría sido posible negociar. El problema del ministro fue que se demoró. Debía haber el ministro actuado mucho más antes, con anticipación, para poder negociar con los organismos el no pago de los bonos 2020, que son los Global 2020. Porque, mire, si uno ve las cifras, el año anterior se pagó de deuda externa, se pagaron 4.898 millones de deuda externa. En el 2020, lo que vamos del 2020, se han pagado 787. Pero ¿cuánto se debe pagar? Si es que tomamos de referencia lo que debía pagarse en el Ecuador, el servicio de deuda, que eran los 489 millones, mire, el Ecuador lo que ha pagado es 787. Y la idea es que el Ecuador no pague ni más intereses ni más capital durante este año, todo el año 2020. Eso significa que el Ecuador tendría que dejar de pagar 4.110 millones de dólares. ¿Para qué? Para que eso pueda cubrir este déficit presupuestario que va a ser mucho más grande. Es decir, lo que el Ecuador tiene que negociar ahora con los acreedores, decir, miren, este año 2020 no voy a poder pagarles ni intereses ni capital. Con eso nos ahorramos 4.000 millones que nos ayudan a salvar. Porque el gobierno está diciendo que está hablando para postergar, para pagar desde agosto. O sea, debemos ser más sinceros y realistas. No tenemos para pagar y no podemos pagar al menos el 2020 nada. Otra cosa, así rápidamente, porque se nos termina el tiempo, economista. ¿La dolarización no está en peligro? Bueno, si uno lo ve desde la perspectiva de tener dólares para funcionar la economía, la dolarización es un tema que uno ya debe pensarlo si mantenerlo o no. Porque mire, si no llegan dólares a la economía ecuatoriana, no vamos a poder salir adelante, no vamos a poder avanzar. Porque el problema es que nosotros estamos atados a una moneda internacional
Colombia, Perú puede emitir más dinero propio y activar la economía desde adentro. Eso significa que ellos devalúan sus monedas frente al dólar, pueden arreglar de alguna manera su situación económica interna, pero a nosotros nos dejan atados porque no tenemos capacidad pero no tenemos imprimir dólares no y hay activar. peligro, economista, no hay peligro de que los dólares. no hay peligro que la dolarización tambalee o a un momento determinado no salgamos nosotros, sino que la dolarización nos saque a nosotros. Yo diría que en la actual coyuntura todavía no, porque sí hay liquidez. El problema real y directo es del sector público. El sector privado todavía tiene exportaciones. Todavía hay sectores que están muy golpeados, como el que hablábamos de las florícolas. Pero yo diría que banano, café, cacao, camarones se recuperen en el mediano plazo. Si bien han frenado un poco sus exportaciones como resultado de la paralización del mundo, pero ya cuando la economía empiece a regularizarse y nuestros países compradores empiecen a activar su economía, va a dinamizarse la economía nacional. Es decir, yo creo que sí hay recursos en el país todavía. El problema es si esto se alarga, ahí está en riesgo la dolarización. Muy bien, como dijimos en nuestro tema de esta entrevista con usted era salvar la economía, compromiso de todos. Todos tenemos que poner el hombro, los empresarios tienen que ceder, los trabajadores tienen que ceder y negociar, ¿no es cierto? Pero que la idea no es votar a los trabajadores ni cerrar las empresas, y el gobierno pensar un poco más de que lo primero está la salud y la economía, lo vamos a solucionar después. Muchas gracias por su tiempo, por sus comentarios, sus reflexiones. Habrá una nueva ocasión para conversar con usted, para ver cómo va la marcha de la economía y cómo vamos enfrentando. Muy amable, economista Patricio Almeida. Buenos días. Solamente un asunto, decía, ojalá podamos hablar de los cambios estructurales que debemos hacer para adelante, que es un tema que está pendiente, y ahí podríamos analizar también la dolarización. Correcto, economista. Ahí es importante, después de la emergencia, hablar de los cambios estructurales y no solamente del asunto coyuntural. Muchas gracias. Un buen día, economista. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.